Hola, hola. Vamos a ver en este vídeo un aspecto de la química inorgánica, los óxidos, que son un tipo de compuestos químicos en los que aparece el oxígeno. Vamos a ver cómo se formulan y se nombran. El oxígeno es muy sociable, es un elemento majísimo y puede formar varios tipos de compuestos binarios, o sea, compuestos químicos en los que hay dos elementos químicos. Hay óxidos, haluro de oxígeno y peróxido. En este vídeo vamos a ver cómo se nombran y cómo se obtiene la fórmula de los primeros de ellos, de los óxidos. ¿Qué elementos forman este tipo de compuestos binarios? Pues el oxígeno y cualquier elemento de la tabla periódica de los grupos 1 al 16, es decir, todos los metales que son del 1 al 12 más la mayoría de los no metales. En general podemos representarlo pues con una X. X sería el símbolo. ¿Cómo podemos reconocer que se trata de un óxido si vemos una fórmula? Pues este es un ejemplito, que es precisamente lo que se forma cuando se oxida un objeto de hierro, como este candadito que tiene ese corazón, que en su momento representaría pues a una parejita que se quería mucho. Bueno, pues este compuesto, que es el Fe2 o 3, veis que tiene el símbolo de un elemento de la tabla periódica a la izquierda de O, que es el símbolo del oxígeno. En este caso es el símbolo del hierro, Fe, de ferrum en latín, y O, oxígeno. Entonces la reconocemos cuando vemos dos elementos químicos, dos símbolos de elementos químicos, y a la derecha aparece O de oxígeno. También hay unos subíndices que ya veremos que representan y eso. ¿Y cómo se nombran? Pues quien manda en esto es la UPAC. UPAC son las siglas en inglés de esto, International Union of Pure and Applied Chemistry, que cambia las normas cada cierto tiempo y las últimas, en concreto para química inorgánica, datan de 2005 y son las que vamos a utilizar. En concreto para los óxidos se utiliza la llamada nomenclatura de composición. Según esta, los óxidos tienen dos nombres, es lo mismo que un individuo que se llame, pues no sé, Francisco, pues lo pueden llamar Francisco, Francis, Curro, ¿no? Pues con los nombres, con los compuestos químicos igual. A los óxidos les corresponde dos nombres, uno con prefijos y otro llamado nombre con número de oxidación. En el vídeo vamos a ver si nos dan la fórmula, cómo se obtienen los dos nombres, y si nos dan alguno de los nombres, cómo se obtiene la fórmula y cómo se deduce el nombre, bueno, el otro nombre. Empezamos con un casito ya, con un caso. Me da la fórmula y voy a ver cómo se obtienen los nombres. Primer ejemplo que vamos a ver, el que hemos visto antes, el Fe2 o 3. Nombre con prefijos. Esta es la expresión general que tiene un prefijo seguido de óxido de otro prefijo y luego el nombre del elemento. Esta es la equivalencia, me ha quedado por cierto un poquito fuera de pantalla, la equivalencia entre cómo deducimos qué prefijo hay que utilizar. Cada prefijo se corresponde con un numerito y esos numeritos son los subíndices que aparecen en la fórmula. El 3, que es el subíndice de la O, del oxígeno, es el llamado prefijo 1. Es decir, delante de óxido se pone un prefijo que me diga cuántos átomos de oxígeno, por eso es el subíndice de la O. Y el 2 es el que tenemos que sustituir por un prefijo, sería el prefijo 2, y es el subíndice que tiene el símbolo del otro elemento. Como tenemos como subíndice de la O un 3, pues tri, después óxido de, el subíndice del hierro, del Fe, es un 2, pues di. A continuación hierro. Es decir, uno de los nombres del Fe2 o 3 es trióxido de dihierro. Vámonos con el otro nombre. La expresión general es óxido de, nombre del elemento, entre paréntesis, el número de oxidación del elemento que va con el oxígeno. Que en general los elementos tienen varios números de oxidación. Pues en cada compuesto químico puede actuar con uno distinto. En este en concreto vamos a ver con qué actúa el hierro, porque el oxígeno en todos los óxidos actúa con lo mismo, con -2. Vale. El número de oxidación del elemento, es decir, el numerito que hay que poner aquí,
en número romano, generalmente es el subíndice de la O. Generalmente. Digo generalmente porque no siempre ocurre, es el subíndice de O, si no se ha simplificado la fórmula antes de hallar la expresión final. O sea, si esta fórmula es la original, entonces sí es el subíndice de la O. Vamos a ir viendo casos a lo largo del vídeo. Bueno, pues óxido de, a continuación hierro, y ahora me fijo en el subíndice de la O. Como es un 3, pues 3 en número romano. Esta es la fórmula original, no está simplificada. Fijaos que el hierro puede actuar con más 2 y más 3, el oxígeno con menos 2 en los óxidos, y lo que hemos hecho, lo que se hace siempre en los compuestos binarios es que los elementos se intercambian los números de oxidación. El hierro le da el suyo al oxígeno, en este caso le ha dado un 3, y el oxígeno le da el suyo al otro elemento, al hierro, pero en valor absoluto. Es decir, como siempre actúa en los óxidos con menos 2, valor absoluto 2, o sea, el elemento que aparece a la izquierda del oxígeno siempre va a llevar un 2. Esos subíndices, en este caso, 2 y 3 son primos. No se puede simplificar esta fórmula. Esta fórmula es la original. Vamos a otro caso y veréis un caso en el que sí se pueda simplificar. Bien, CO2. Vamos a ver cómo se obtienen los dos nombres. Que por cierto, este es el responsable del aumento del efecto invernadero, es decir, del calentamiento global. Y es una de las sustancias que escapa por el tubo de escape de los coches. Bien. Nombre con prefijo. Esta es la expresión general y esta es la equivalencia entre subíndice y prefijo. Empezamos con el nombre con prefijo, perdón. El 2, recordáis que es, como es el subíndice del oxígeno, es el primer prefijo, el que aparece delante de óxido. Pues si es un 2, ponemos di. Óxido de, ahí no hay nada. Veis que al 1 no le corresponde ningún prefijo. Así que ponemos nada, simplemente directamente el nombre del elemento. Carbono. Nos vamos con el otro nombre. Nombre con número de oxidación. Óxido de elemento, vale. Y esto es lo que he dicho antes. Tenemos que fijarnos en el subíndice y ese coincide con el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, solo si es la fórmula original la que nos han dado. Si no, hay que buscarla. Pues seguimos. Óxido de carbono. Paréntesis y ahora el número de oxidación. Me tengo que fijar en el subíndice de la O, porque se intercambian los números de oxidación. Es decir, que el número de oxidación de este elemento aparecerá como subíndice en el oxígeno. Vale. Lo que veo es un 2. Entonces, ¿es un 2? ¿El número de oxidación del carbono aquí es lo que tengo que escribir? Pues no. ¿Y por qué no lo es? Pues porque la fórmula que nos han dado está simplificada. No era la fórmula original. Y hay que buscar la original. En esa es en la que el subíndice de la O sí es el número de oxidación. Seguimos. El carbono tiene dos números de oxidación positivos, más 2 y más 4. El oxígeno ya lo hemos visto, menos 2. ¿Qué ha pasado aquí? Pues, como se intercambian los números de oxidación, podríamos pensar entonces que el oxígeno le ha dado un 1, ¿no? Porque es el subíndice del carbono, pero el oxígeno no actúa con 1, no, imposible, actúa con 2. Por lo tanto ya, si vemos que aquí hay un 1, cuando el oxígeno nunca puede dar 1, ya sabemos que está simplificada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Puesto que eso no es posible, que el oxígeno actúe con 1, pues no estaba actuando con menos 1, ¿no? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que ha actuado con el otro, con más 4, y el oxígeno pues con menos 2, pero utilizamos el valor absoluto. Intercambiamos los números de oxidación. Por cierto, me queda fuera de pantalla el comentario que he hecho. Vale. Entonces, esta era la fórmula original. Esa es la del dióxido de carbono, la fórmula original. Vale. Pero esos subíndices que obtenemos al intercambiar los números de oxidación, resulta que son divisibles entre 2. Si esa fórmula, la original, tiene subíndices divisibles por el mismo número, pues decimos que la fórmula se puede simplificar. Lo mismo que las fracciones, ¿recordáis?
Entonces, tenemos que simplificarla. Hemos dividido los dos subíndices por 2 y queda C1 o 2. Pero el 1 no se pone en las fórmulas, no. Por lo tanto, la fórmula final sería esta, CO2. Esa es la que me han dado. ¿Ok? Entonces, esta era la simplificada, pero tengo que recurrir a la original para saber con qué número de oxidación actuaba el carbono. Hemos visto que era el 4, pues ahora ahí sí que ponemos 4. ¿Vale? Óxido de carbono, 4, porque más 4 es el número de oxidación del carbono en este compuesto, que se veía claramente obteniendo la original, la fórmula original. Seguimos. Otro ejemplito, CaO. Este es lo que de modo así común se llama cal viva, que se utilizaba antes para lo que la gente decía blanquear las fachadas, ¿no? Bueno, se diluye en agua y eso, vale. Nombre con prefijos, esta es la expresión general y esta es la equivalencia entre los numeritos, que son subíndices, y los prefijos. Y y ahora el nombre con número de oxidación. Empezamos por el nombre con prefijo. Me fijo en los subíndices. Como hay un 1 en el oxígeno y el 1 no tiene prefijo equivalente, y sería este, el subíndice de la O es el prefijo 1, pues no pongo ningún prefijo. En el otro elemento, en Ca, tampoco hay subíndice, que es el que tendríamos que traducir a su prefijo equivalente, sería el prefijo 2. Prefijo 1 se obtiene de este subíndice, prefijo 2 de este subíndice. Como no hay ningún numerito, porque es un 1, pues no hay prefijos, pues óxido de calcio. Nombre con número de oxidación. Esa es la expresión general. Recordad, súper importantísimo. El número de aquí solamente se obtiene de esta expresión directamente si esta es la fórmula original, si no la hemos tenido que simplificar antes. Vamos a ver aquí lo que pasa. Óxido de calcio y ahora el número de oxidación. Me fijo en el subíndice de la O. Como se intercambian los elementos, los números de oxidación, este numerito sería el número del calcio. Entonces yo podría pensar que está actuando el calcio con más 1. Pero como el 1 no se pone, por eso no aparecía. Pero no, el calcio jamás actúa con más 1. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que esta fórmula está simplificada, no es la original. Entonces de aquí no puedo deducir mirando al oxígeno con qué actuaba el calcio. Aquí tengo que hallar la original. Así que vamos a ello. El calcio solamente tiene un número de oxidación, está en el grupito 2 de la tabla periódica y actúa con más 2 y el oxígeno con menos 2. Entonces, si solamente puede actuar con más 2, necesariamente le ha dado un 2 al oxígeno. Recuerdo que se intercambian los números de oxidación. Pero fijaos, si yo me voy para atrás, si yo tenía un 1 y originalmente debía de tener un 2, que es lo que le ha dado el calcio, es que yo de la fórmula original que tenía un 2 he simplificado dividiendo entre 2. Tenía un 2 y ahora tengo un 1. Si he dividido este subíndice entre 2, el otro también lo tuve que dividir entre 2. Los dos subíndices hay que dividirlo por el mismo número, este y este. Entonces, si la fórmula original tenía un 2 en el oxígeno, es que había dividido entre 2. Luego, el otro numerito, para hallar la original, tengo también que multiplicarlo por 2. Además que el oxígeno siempre actúa con menos 2, en valor absoluto 2. Esta es la fórmula original. Ahora, una vez que tengo la fórmula original, como los dos subíndices son divisibles por el mismo número, son divisibles el mismo número entre 2, pues siempre que la fórmula, al intercambiar los números de oxidación, siempre que
tenga subíndices divisibles por el mismo número, tengo que simplificarla. Divido entre 2 para simplificar, tachando los dos doses, y esa es la fórmula que queda. Esa es la que me habían dado, porque siempre que me den una fórmula para darle nombre, me van a dar la simplificada. Entonces, ya una vez que vemos que está simplificada, ya sé que no me tengo que fijar en un 1, sino en el número de oxidación con el que realmente actúa el calcio, no con el que parecía actuar. Así que ahí pongo un 2. Pero no está terminada así, porque si el elemento que acompaña al oxígeno solo tiene un número de oxidación, entonces es que solamente puede actuar de una forma. Así que yo no tengo que especificar con cuál está actuando en este compuesto. Es que solamente puede actuar con más 2. Entonces, como no hay más posibilidades, como no hay duda posible, no se escribe. Así que la fórmula el nombre de verdad es óxido de calcio. Bien. Ahora vamos del nombre con prefijo a la fórmula. Con otro ejemplo. Me dan el nombre con prefijos y voy a obtener la fórmula trióxido de dicromo, que tiene este aspecto, un polvito verde, y que sostiene la descomposición de un compuesto que se llama dicromato de amonio. Esa reacción química es preciosa y la podéis ver en mi canal de YouTube. Se llama Mi reacción química favorita. Mi reacción química favorita. Bien. Me fijo entonces en los prefijos. Hay dos prefijos, trióxido y dicromo. Pues tengo que traducir esos prefijos a números. El tri indica un 3 y el di indica un 2. Como tri está delante de óxido, el 3 se refiere al oxígeno y el 2 se refiere a átomos de cromo. Así que la fórmula, una vez que escribo los dos el símbolo de los dos elementos, hay 2 de cromo, pues 2 de cromo, 3 átomos de oxígeno, pues trioxígeno, ¿vale? Cr2 o 3. Ahora me voy a el otro nombre. Si sé el nombre con prefijo y he deducido la fórmula, vamos a ver qué aspecto tiene el otro nombre. Óxido de, nombre del elemento, cromo. Vale. ¿Cuál es el número de oxidación del elemento? Pues me tengo que fijar, recordáis que como se intercambian los números de oxidación, me fijo en el subíndice del oxígeno. Como es un 3, pues 3. Esta podría no ser el 3 si esta fórmula no fuese la original, pero esta sí es la original, porque, bueno, es fácil comprobarlo. El oxígeno actúa siempre con -2, que es en valor absoluto 2, y es lo que le da al cromo. Si el elemento de al lado tiene un 2, que es el del oxígeno, es que no la hemos tocado. Por lo tanto, pues ya está. Como no está simplificada, pues ya está. ¿Vale? El 2, bueno, lo que he contado antes, como si actúa, el original, y luego el nombre es este. Lo habíamos deducido bien. Ahora vamos a ver del nombre con número de oxidación cómo sostiene la fórmula. Me dan óxido de nitrógeno 5, que es una de las sustancias que en estado gaseoso sale por el tubo de escape de los coches y que al final da lugar a la lluvia ácida. ¿Cómo se obtiene la fórmula? Escribimos el símbolo del nitrógeno, el símbolo del oxígeno. El oxígeno siempre a la derecha. El oxígeno actúa con -2, en valor absoluto más 2, y es lo que le damos al elemento de al lado. Y el nitrógeno aquí actúa con +5, pues le ponemos el 5. Recuerdo que siempre se intercambian los números de oxidación. Si fuesen divisibles por el mismo número, cosa que aquí no ocurre, porque son números primos entre sí, habría que simplificarla antes de darla por terminada. Y ahora, ¿cómo obtenemos el otro nombre? Pues como esta fórmula no se puede simplificar, pues esta me sirve así tal cual para obtener el nombre con prefijos. El 5 me da el primer prefijo, el que aparece delante de la palabra óxido.
Al 5 le corresponde penta, pues pentaóxido de, y ahora el 2, el subíndice del otro elemento, es el que me da el segundo prefijo. 2-di, pues pentaóxido de dinitrógeno. Uy, ese 4 se me ha colado. Ejemplo 6. Óxido de estaño 4. La fórmula es SNO, perdonad el 4 que se me ha colado. El estaño aquí actuaba con 4, pues es S4 que le hemos dado al oxígeno. Y el oxígeno siempre actúa con menos 2, en valor absoluto más 2, que es el numerito que aparece como subíndice en el otro elemento. Ahora vemos que los subíndices 2 y 4 son divisibles por 2. Entonces, si los subíndices son divisibles, tenemos que dividir entre el mismo número, entre el número por el que es divisible. La nueva fórmula sería la fórmula simplificada. Dividiendo ambos subíndices entre 2, quedaría SNO2. Esa es la fórmula definitiva. La definitiva es la que utilizamos para obtener el otro nombre, el nombre con prefijos. El subíndice del oxígeno me da el primer prefijo. El 2 se corresponde con di. Después óxido de, y como el estaño no tenía ningún subíndice, es que el subíndice es 1, al 1 no le corresponde ningún prefijo, así que dióxido de estaño. No es tetraóxido de estaño, no. Esa sería la fórmula, el nombre de la fórmula original. ¿Recordáis? Bueno, no sé si he puesto antes, perdonad. El SN2, bueno, no la he puesto, pero la fórmula, bueno, sí. Esta fórmula, si no la hubiéramos simplificado, me habría dado como nombre con prefijos el tetraóxido de diestaño, pero no, hay que simplificarla antes de darle el nombre con prefijo. Ya sí que sí. Ok, pues vamos ya. Bueno, ya está, se acabó. Bien, si queréis practicar todo esto, podéis iros a mi página web, que tengo un montón de ejercicios interactivos, es decir, que se corrigen solo. Pues tendríais que iros a la página de tercero de ESO, cuarto de ESO o primero de bachillerato, al temita que se llama formulación y nomenclatura de química inorgánica. Podéis encontrar pues sales binarias, de hidruros, de hidróxidos, de oxoácidos, de oxosales, de todos los compuestos de química del carbono, ¿vale? Y además, bueno, en mi canal de YouTube, pues tenéis cómo se nombran y formulan todos estos compuestos. Luego ya para practicar, pues mi página web, ¿vale? Pues hasta luego.